¿Cómo les va? Dios les bendiga. Soy el pastor Miguel Iacielo y estoy aquí para transmitirles algo que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo que nos toca vivir. Entendiendo y reflexionando en la palabra, y hace tiempo que vengo masticando esto. Masticando es una forma de decir corriente, vulgar si se quiere, pero calculando que quizás sea la versión o la expresión más correcta. La palabra de Dios enseña, Jesús enseña, dice que hombre queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente para comenzar y para terminar. No sea que habiendo comenzado no pueda acabar y sus amigos se le burlen, sus vecinos se le burlen. Diría yo en términos de hoy en día, calculando y interpretando correctamente el tiempo que Dios nos pone y qué es lo que debemos edificar en este tiempo. Y si tuviera que ponerle un título al mensaje de hoy, sería amor, el amor de Dios. Manifestar el amor de Dios en este tiempo y hacerlo a la luz de las Escrituras. ¿Saben? Muchos hablan de amor. Creo que en general todo aquel que quiere hablar algo de Dios habla de amor. Habla del amor de Dios. De hecho, los autos solían tener la inscripción. Recuerdo que en una época era muy común ver esto, Dios es amor, en las lunetas de los autos escrito. Pero el amor de Dios expresado y practicado en forma correcta es lo que quiero transmitirles para este tiempo. En estos días el Señor me ha estado hablando acerca de esto. Y lo dije los otros días en el mensaje del domingo pasado. Me vuela la cabeza verdaderamente, más en estos días en que uno tiene más tiempo para meditar y leer, la primera carta del apóstol Juan, donde habla de una forma tan correcta del amor. Creo que siempre hemos tomado partecitas muy hasta mezquinas, escuetas, encuadradas de ese amor, el amor al prójimo, y ahí lo dejamos, el amor entre los hermanos y ahí lo dejamos, y ya está. Y que nos amemos unos a otros, porque este es el primer mandamiento y ya está. El nuevo mandamiento. Y creo que es mucho, mucho, mucho más profundo. Pero mucho más profundo. Yo, como cada uno de nosotros en este tiempo, no puedo evitar abrir YouTube como este canal y encontrar, hoy hay muchas formas, ¿no? Hoy una transmisión en vivo, un vivo le dicen creo, por Instagram, o un Facebook Live o Live en vivo. Y está bien, son recursos que tenemos hoy. Pero al ver todas estas cuestiones que están circulando, veo mucho hablar del amor y expresar del amor y expresar del Espíritu Santo y expresar del avivamiento y hablar de todas estas cosas. Pero siempre he vuelto a lo práctico. Hay una característica en mi vida y en el ministerio que llevamos adelante, es llevar las cosas a la verdad real. ¿Saben? Me viene en este momento a la cabeza, ni siquiera lo tengo anotado aquí en el bosquejo de este mensaje, cuando la palabra de Dios dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Creo que es súper predicado esto. No hay predicador o adorador o salmista que no hable acerca de esto, que no enseñe y no quiera dar, diríamos así, enseñanzas acerca de esto. Pero hay algo que me ha hecho mucho ruido en este tiempo. Dice adoradores en espíritu y en verdad. Y la palabra verdad, obviamente, ¿quién es la verdad? Es Jesús, en espíritu, el Espíritu Santo. En verdad, que sea el corazón verdadero, genuino. Está todo eso, lo hemos escuchado, ¿verdad? Cuántos congresos y convenciones y enseñanzas. De hecho, hemos impartido aquí en la iglesia hacia los músicos, los adoradores, las personas. ¿Cuántos mensajes he tenido yo mismo? No hablo por otro, hablo por mí. Pero en este tiempo Dios me decía, ¿qué es en verdad? ¿Qué es adorar a Dios en verdad? Y verdad es algo que se puede palpar, es algo real. La verdad es algo que se ve. Y adorar a Dios en forma verdadera es que sea realidad lo que hacemos. No solo palabras, no solo mensajes. ¿Y por qué asocio esto al mensaje que vamos a tener y a la palabra que pareciera que no tiene nada de relación? Porque Dios establece
que las cosas son verdaderas si las hacemos como Él nos dice. Y quiero llevarlos rápidamente a la lectura de la palabra. Esta palabra, como les dije antes, en este libro, en esta carta del apóstol Juan, verdaderamente me abre la cabeza para poder practicar en este tiempo lo que Dios nos dice. Quiero agregar algo más, una introducción más. Lo hacemos un poquito más largo. Miren, estábamos en esta mañana orando, nos juntamos, yo trabajo, tengo un trabajo particular mío, fuera del trabajo en la iglesia, y somos 3 en mi trabajo, mi hijo y mi futuro yerno. Y tomamos un tiempo a la mañana en estas últimas semanas, así que hemos empezado a trabajar para orar a Dios. Un buen tiempo de oración, aparte del trabajo, al principio, antes de comenzar. Y esta mañana mientras orábamos, el Señor me hablaba de una forma muy clara o me hacía sentir algo muy claro. Mire, yo no sé que es un tiempo profético. De hecho, los que vivimos en Dios y practicamos nuestra vida cristiana en el Espíritu, vivimos tiempos proféticos. El de ayer y los que van a venir, porque tiempos proféticos es aquello que viven los tiempos que determinó y destinó Dios o preparó Dios. Lo profético verdadero tiene que ver con lo que sale del corazón de Dios. Y si usted es un hijo y yo soy un hijo de Dios, vivimos tiempos proféticos. Y entendiendo esto, sé que hoy más que nunca se manifiesta un tiempo profético, quizás, solo digo quizás porque quiero ser cauto, a los que ya están escritos en la profecía del Apocalipsis. Pero yo no sé si este tiempo profético es el principio de males o el final de males. Yo no sé si este es un tiempo profético para determinar lo que es la plaga, que es una de las señales antes del fin. Si vendrán después los terremotos o las guerras, los rumores de guerra, o será que ya se predicó el evangelio a toda criatura y vendrá el fin. Yo no sé si esos tiempos son hoy, si esos serán 10 años más o 50 o mañana. Pero sí sé, y estoy convencido de eso, y lo predico con toda la vehemencia que pudiera salir de mis labios, que este es el tiempo en que Dios nos ha puesto. Y en este tiempo debemos de practicar todo cuanto Dios nos preparó de la forma que es necesaria para este tiempo. Claro que hay otros tiempos. Yo tengo más de 30 años en el Evangelio y hemos vivido en estos 30 años muchos tiempos diferentes. Tiempos religiosos. Recuerdo cuando recién me convertí. En ese entonces se estilaba mucho en las iglesias evangélicas como la que nací yo, que las enseñanzas bíblicas eran para refutar otras religiones. Entonces yo me acuerdo que tenía bien claro por qué algunas religiones, testigos de Jehová, mormones, católicos, de las ramas llamadas cristianas, no eran correctas. Y teníamos todos los argumentos bíblicos sabidos y entendidos de memoria. ¿Por qué nosotros éramos evangélicos y no éramos eso otro? Era un tiempo. Parecía una batalla de religiones. Luego eso fue mutando y entramos en tiempos nuevos de adoración y así sucesivamente diferentes etapas. Pero este es otro tiempo. De hecho, estoy predicando sin auditorio, algo que no nos preparamos nunca. Sí, si alguien podía ir a un canal de televisión en aquel entonces, recuerdo, Club 700, los más viejitos se acordarán, y era maravilloso recibir un mensaje por la pantalla. Pero no nos preparamos para manejar o direccionar una iglesia desde este método. Pero este es el tiempo que Dios nos puso. Como dirían algunos, en una forma más elocuente, debemos estar a la altura de los tiempos que nos tocan vivir. Este es el tiempo en que la manifestación del amor de Dios tiene que ser acorde a lo que su palabra dice. Acompáñame ahora sí a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, vamos a leer versos 17, 18 y 19. Luego vamos a leer algunos más, pero quiero que entendamos el mensaje y específicamente este mensaje, aunque puede llegar a muchos, quiero que lo tome muy en serio la Iglesia Visión Nueva, porque a partir de esta semana que vamos a comenzar después de este día domingo,
comenzaremos a manifestar muchas de las cosas que Dios nos preparó desde hace más de una década para que las hiciéramos. Dice así, verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, si estuviéramos en el auditorio le diría, diga conmigo necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Claro, cuando digo esto quiero ser muy cauto, porque siempre he expresado esto desde el púlpito que me toca predicar a mí, a la congregación que Dios me ha puesto delante mío, como responsabilidad. Soy muy cauto en decir, no somos los mejores ni hacemos lo mejor. Somos responsables de hacer lo que Dios nos puso enfrente. Y creo que si hoy tenemos una situación en donde el mundo está desfalleciendo, claro que es muy importante, y de hecho lo hacemos, llevar una palabra de fe, una palabra de verdad, una salvación para todos aquellos que la están necesitando. Claro que es muy importante. Pero hay algo mucho más importante y es amar a Dios de verdad. Es muy fácil expresar amor. Mire, voy a ser un poco torpe en esto. Es muy fácil hablar del amor de Dios a la luz y a la interpretación de la palabra. Es muy fácil. El que me diga que no, es muy fácil. Tenemos un montón de argumentos para poder hablar de amor y de fe. Y muchas palabras que lo respaldan. Ahora, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos que dan vas a conocer. Miren, estoy muy motivado. He estado en un tiempo, como dije recién, masticando esto, entendiendo cómo debía ser. Saben, les voy a contar algo para aquellos que no nos conocen. Hace más de 10 años que funciona en la congregación que Dios nos mandó plantar, hace 11 años y algo un poquito más. Un comedor. Dios nos habló en aquel momento de meter a Cristo en la sociedad, comenzando por los más vulnerables, especialmente los niños. Y comenzamos de esta manera, no como una estrategia para llenar la iglesia, ni para alcanzar a muchos, no. Sinceramente no hubo una estrategia en eso, hubo una obediencia a lo que Dios nos dijo que hiciéramos y nos encomendó a llevar adelante. A fundar una iglesia que entiendo que es la creación de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero con estas condiciones, estas características, esta visión. De hecho, nos llamamos Visión Nueva, Centro de Adoración y Avivamiento. Otra palabra que hoy suena y todos hablan de avivamiento. Y está muy bien. Ahora vivamos avivamiento, no lo hablemos. Que sea como el amor, no de lengua ni de palabras, sino de hechos. Creo que me entienden claramente. Y nosotros funcionamos, como le decía, y tenemos un merendero en el cual 2 veces a la semana, no es solo un merendero porque no meriendan, sino que meriendan los miércoles y cenan los niños. Y desde el primer día que comenzamos esto, en ese momento, hace 11 años atrás, tenía todos mis hijos viviendo en mi casa. Soy padre de 5 hijos. En ese momento ya los más grandecitos ya eran bastante jóvenes adultos. Tienen 32, 10 años atrás estaban los 22, 21, 22, 23 años. De ahí eche para abajo son 5 seguiditos. Y estos jovencitos que a mí me tocó educar, criar y formar, que hoy ya son hombres y mujeres de Dios que le sirven al Señor, que le son fieles, uno como padre, al menos yo, me esforcé por darle siempre lo mejor. Y cuando hablo de lo mejor, estoy hablando de lo mejor. Usted no va y compra en un supermercado, teniendo el dinero en su bolsillo, la peor de las leches y la más dura de las carnes para alimentar a sus hijos. ¿Verdad? Bueno, esto lo digo porque tiene que ser claro cómo es el amor de Dios verdadero. Cuando comenzamos a asistir a los niños en necesidad, con el merendero y el comedor, lo hicimos con las mismas características que lo hacía con mis hijos.
Algunas veces algunas personas hasta me tildaron de orgulloso porque me decían, mirá, te podemos donar esta leche. Leche que yo no se le daré ni para el arroz con leche a alguien. Y yo decía, no, muchas gracias, ¿vio? Ofrézcala a otro lado, nosotros usamos esta marca. Y me miraban como diciendo, oh, qué pretencioso. No, pretencioso nada. Amor verdadero es todo. Si vamos a dar algo, vamos a dar lo mejor. Y de hecho esto es lo que está diciendo el apóstol cuando habla. Vamos a dar lo mejor. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted no está dispuesto a dar lo mejor para el Señor, guárdeselo. El mejor de sus tiempos, el más esforzado. Y no para que lo mida alguien y lo valore. Ah, mira qué esforzado el hermano, mira qué bárbaro, mire ese pastor. Mire, yo si tuviera que decir que lo que hago para Dios requiere de un esfuerzo extra mía, sería un mentiroso, porque dispongo mi corazón para dar lo mejor y Él se encarga de suplirme y ponerme todo lo que necesito. Dice su palabra que Él preparó de antemano estas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. No la preparó usted, no la preparé yo. No somos buenitos porque somos los mejores, sino porque Jesús nos permite entrar en sus labranzas. Ahora, Él es quien pesa los corazones. Y en esta palabra quiero decirles, hay un amor que manifestar en este tiempo. Y va mucho más allá del amor de palabra, del amor leído, de todo lo que expresa este mismo libro acerca del amor. ¿Sabe? El Santiago, conocidísimo, 2:17, dice que la fe sin obra es muerta. La fe, hablamos de fe. ¡Wow! La fe, sí. Milagros de fe. Fe. Pero la fe sin obra es muerta. El amor sin obra es muerto. Primera de Juan, en el mismo capítulo, pero en el verso 22. Presta atención. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Hagamos las cosas como Dios nos enseña que las hagamos. No sé cómo ser más específico. Hace unas semanas atrás, entendiendo este tiempo, tratando de descifrar este tiempo, si les tengo que ser sincero, hoy tengo bien claro, hoy, no hace unos días atrás, hace unos días atrás estaba definiéndolo y lo que transmitía eran las definiciones que Dios ponía en mi corazón para afrontar este tiempo. Hoy tengo claro cuál es el tiempo. Hoy tengo claro cuál es la función que debemos cumplir. Hoy tengo claro que no somos una iglesia solidaria, somos una iglesia que ama. No está mal ser solidario. No está mal que el mundo nos vea solidarios a la congregación o al cuerpo de Cristo evangélico. De hecho, apoyo cada una de las funciones y de las cuestiones que lleva adelante el Consejo Pastoral de mi ciudad, de Córdoba. Puedo decir tranquilamente que estoy bastante orgulloso de ello, del sacrificio que hacen muchos, que tienen mucho más influencia que yo por su trayectoria reconocida y merecida en el aspecto espiritual y de verdad. Pero Dios no me llamó a ser solidario. Dios me llamó a manifestar su amor, de verdad. Vuelvo a repetir, de verdad. Y como Él quiere. Y le voy a llevar a una cita que hace unos mensajes atrás. Si usted lo quiere buscar en el canal de YouTube, el mensaje se llama Responsabilidad. Lo quiere llevar al libro de Juan. Citaba esta cita hace 3 o 4 domingos atrás. Libro de Mateo, capítulo 25, verso 34.
Dice así la poderosa palabra de Dios. Está hablando aquí de la venida de Jesús. Está hablando aquí del juicio a las naciones, el juicio a sus hijos, a todos, a nosotros, a usted, a mí. Como dije al principio, no sé si a nosotros nos tocará vivir el arrebatamiento o los principios de dolores. No lo sé. Sé que este es el tiempo y que tenemos que funcionar con lo que Dios quiere para este tiempo. Pero en este libro Jesús habla de cómo será. Lo vivamos hoy o después, pero va a ser así. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Entiende esta palabra? Está preparado desde la fundación del mundo. ¿Y cómo les dice esto? Les dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y todo lo demás? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, lo que significa amar de verdad y como Dios quiere? Después podemos discutir teológicamente muchas cosas. En este tiempo que yo he vivido, en estos 10 años, tengo muchos amigos, gracias al Señor, tengo muchos amigos a los que respeto en el camino de Dios. Y muchos me han dicho, sí, bueno, pero a veces mucho asistencialismo. Como si fuésemos un gobierno popular, ¿vio? Que busca votos. Y no, yo no estoy ni en contra ni en favor de gobiernos ni de políticas. Antes de conocer a Dios ya milité en política y por algo no estoy más allí. Y no, porque fíjate que es más importante la palabra que el plato de comida. Pero, y yo los respeto y alguna vez hasta casi me hicieron claudicar. Y bueno, pero entonces... Mire lo que he llegado a hacer y quiero con esto quizás transmitir algo para, no diría yo altercar con los que lo hacen de otra manera, pero para reflexionar, porque en estos tiempos en que el dinero de poco sirve, en decir, sirve para alimentarse, pero de poco sirve, el auto 0 kilómetros de poco sirve, la casa suntuosa, no sé, los placeres, de poco sirven. En este tiempo, es un tiempo en que Dios nos dice, ven cómo es la verdad. ¿Ven cómo es lo que yo quiero que hagan? De hecho, cada vez que recibía estas enseñanzas o estas conversaciones, estas opiniones, estos consejos muchas veces, volvía y decía, pero la palabra ¿qué dice? Fíjese que la palabra dice que Jesús les predicó y había como 5.000, alimentación de los 5.000. Pasaje conocido. Y él estaba predicando, les enseñó, les habló el evangelio, les trajo la salvación, pero vio que tenían hambre y no tenían dónde ir a comer. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Les dijo vayan a trabajar? Creo que si lo definiéramos en términos políticos les dio un plan, porque les dio de comer a todos. Los hizo recostarse, sentarse, que no se esforzaran para nada y él les dio de comer. Y luego dice, los envió a su casa. Digo esto porque quiero que seamos claros, hagamos como Dios dice. La palabra no es de interpretación privada. Esto no es algo que Dios nos dice en forma privada a algunos. Y no estoy diciendo con esto que todas las iglesias de mi ciudad o del mundo tienen que salir a asistir y a poner comedores. Y nosotros lo vamos a hacer porque lo hemos hecho durante 11 años. Pero otros van a manifestar de otras maneras y estoy orgulloso, y digo bien orgulloso, de muchos hermanos que comparten con la gente de la calle, que les llevan alimentos, que reparten alimentos, que llevan bolsones, que juntan comida, que la dan. Y conozco lo que es amar de verdad cuando uno da correctamente. Cuando uno lleva salvación de forma correcta. En este tiempo que ha transcurrido, hemos dado asistencia alimenticia y de la palabra, sobre todo de la palabra, pero sin dejar lo otro, a muchos niños.
Y en este tiempo, en que las maestras de la iglesia que conforman la escuelita de Visión Nueva, comenzaron a hacer también algunas enseñanzas vía WhatsApp. Y los otros días en estos días, veía un videíto de una niña que nació en la iglesia. No sé si tiene 4 o 5 años, nació aquí, se convirtieron sus padres antes que ella naciera ahí. Es más, si tuviera que definirlo dentro de la iglesia, vio cuando usted está en un culto y hay un niñito que corre, que no se sienta, que parece que alguien lo puso ahí para estorbar en el culto. Bueno, esa niñita podía ver un video sentada con sus primitos y familiares jugando, cómo oraba, cómo manifestaba el poder de Dios, cómo declaraba todo cuanto la iglesia le enseñó. Y yo hoy hablaba con uno de los colaboradores que trabaja en esta área de la iglesia. El último año ha desarrollado toda una tarea los días miércoles junto con otros, ¿no? Pero ha desarrollado esta tarea y hablaba y le decía, mira, si el sándwich más caro del mundo vale la salvación de esa niña y dar ese sándwich durante todo un año a un grupo de 50, 60, 80, como ha sido a veces, vale solamente la salvación de esa niña, vale. Es amor de verdad. Porque Dios dio su vida, Jesús dio su vida en un amor verdadero. El amor de Dios es un amor verdadero. Verdadero no tiene que ver solamente con una verdad escritural, tiene que ver con una verdad que se manifiesta, que es real. Y acá la palabra de Dios dice bien claro, vendrá el día del juicio y muchos se presentarán y le dirán, vos nunca me asististe. Vos, todo para mí, nada para vos. Este es un dicho popular. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Y quizá este es otro temita, pero quiero dejarlo bien claro antes de cerrar este mensaje. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es que en casi todos los autores de la palabra, evangelios, sobre todo digo del Nuevo Testamento, evangelios, las cartas, diferentes cartas, Romanos, Corintios, Juan, Judas, Santiago, Pedro, el mismo Pablo en las diferentes expresiones, todas encuentran un patrón en común. Es que casi todos los autores, casi todos hablan de una alerta. Anoté algunas cosas. Hablan sobre el falso cristianismo, los falsos ministerios, el anticristo, los falsos profetas, los lobos disfrazados de corderos. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es un tiempo para pesar verdaderamente si el que está hablando, si yo mismo que le estoy expresando algo, estoy expresando verdad o estoy usando verdades para otros fines o para confusión de otra manera. Falsos apóstoles, como dije antes, pastores, lobos disfrazados de corderos, gente que niega la eficacia de Cristo, doctrinas novedosas, gente que se levanta en un criterio equivocado contra la iglesia, tildando en la iglesia como un acto religioso y negando así la eficacia de Cristo. Porque aquel que niega la eficacia de la iglesia, niega la eficacia de Cristo. Y no estoy diciendo que la iglesia no tenga errores. Y si una iglesia tiene errores, bueno, pues busque una que no lo tenga. Pero la iglesia es la creación de Cristo, es la creación de Dios, es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Él. Y así podríamos enumerar un montón de cosas. Pero me llama poderosamente la atención porque esto ya está establecido. Esto ya está escrito, esto ya sucedió. ¿Y por qué digo esto? ¿Saben? Hay algo en el libro de Juan, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Sí. El libro de Juan, la carta del apóstol, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 1, dice así: Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y podemos seguir leyendo. Y no me voy a poner una enseñanza de esto porque lo que quiero dejar como mensaje y claro hoy es que manifestemos de forma verdadera el amor de Dios. Y le estoy hablando específicamente a los que yo tengo responsabilidad de direccionar a la Iglesia Visión Nueva, pero en extensión a todo aquel que le sirva este mensaje y pueda entenderlo. Pero el apóstol Juan, alguien que Dios escogió para revelarle, creo que la más grande de las profecías de los tiempos finales, un hombre que creo que entendía perfectamente el corazón de Dios y predicaba un evangelio sano, puro. De hecho, es el que más habla del amor correcto, verdadero, el amor sin fingimiento, el amor que acabamos de expresar en lo que hemos leído, que no es de palabra ni de lengua, sino viendo la necesidad, asistiendo, viendo lo que hace falta y allí corriendo. Este mismo apóstol, este apóstol que trata a sus hijos, a su congregación, a los suyos como hijitos. Otro término que me hace mucho ruido porque hoy se hace mucho énfasis, y no digo que esté mal, de hecho yo creo en ello. Hoy se habla mucho de paternidad, y de una paternidad y de reconocer padres y de tener un padre. Y está bien, yo lo creo así. Pero más que eso, me parece más importante en reconocer hijos. ¿Sabe por qué? Porque un hijo, un padre lo ama de verdad. Y amarlo de verdad es darle lo mejor. Y este apóstol le dice a sus hijitos, no creáis a todo espíritu. Yo siento la necesidad de hablarle a los que yo tengo que exhortar en estos días. Exhortar en un sentido no de reto, sino de si lo dijera en cordobés, avivar. Tengo que decirles, cuidado chicos, prueben los espíritus si son de Dios. Porque hay espíritus que no son de Dios. Hay expresiones que son solo expresiones, quizás bien intencionadas, pero no está Dios detrás. Para que esté Dios detrás, tiene que ser como Dios quiere. Y como Dios quiere es como dice la palabra. Que si hoy viniera el Señor y estuviéramos sentados y nos dijera usted a la derecha, usted a la izquierda, y los de la derecha primero, los de la izquierda después, si usted lee esa palabra va a ver que a los dos le dice lo mismo, solo que a unos les sirve para condenación y otro para entrar en el reposo de Dios para salvación. Entran en esto porque ustedes hicieron todo lo que yo les dije. ¿Y qué hicimos? Me abrigaron, me vistieron. ¿Entiende? Me amaron. Un amor verdadero, no de palabra. Menos hoy en estos tiempos en que el amor no lo podemos expresar en abrazos, en doble beso. ¿Vio? Los evangélicos, 2 besos dan. Entonces la primera impresión es, no, mira cómo se quiere en esa iglesia, se dan 2 besos. Después cuando entras en los frutos, no entremos en detalle. Resulta que esos 2 que se dieron 2 besos, no sé cuántas puñaladas tenían para darse después por detrás. Y digo esto en la práctica, en la verdad. En lo que es el amor verdadero. En mi experiencia, tengo muchas cosas para compartir, pero siempre he tenido algo en común que suelo decir como un eslogan, si se quiere. Dios, si vos querés que lo hagamos, poneme los recursos en mi mano. Y en mi mano significa, Señor, aquí para que lo ejecutemos. Y digo esto para que entendamos que amar a Dios y amar a mi prójimo es manifestar esos recursos hacia lo que se necesita. En este tiempo, Iglesia Visión Nueva, vamos a continuar con una tarea que fue parada por los protocolos de sanidad. Y de hecho los vamos a ajustar a ello. Pero hay algo que va por encima de todo protocolo. De hecho, hasta las autoridades se han dado cuenta que tienen que permitir esto. Y vamos a asistir a todos los que están en necesidad, en la tierra que nos toca estar. Las familias que están en necesidad. Vamos a reabrir el comedor. No vamos a hacer reuniones porque no está permitido, pero no solo porque haya una ley que lo impide, porque hay una cuestión pandémica. No discuto de ello yo.
No sé si es un virus del hombre, si del anticristo. No discuto de ello. No hablo de lo que no sé. Tampoco saco conjeturas. Tampoco soy sonso y entiendo los tiempos. Hablo de lo que sé. Hablo del tiempo que nos toca a nosotros hacer. Siempre Dios ha sido fiel. Dios nos ha provisto para manifestar su poder en campañas. Dios nos ha provisto para tener un lugar abierto donde estamos hoy. Dios nos ha provisto y nos ha puesto los recursos en la mano. Iglesia, sé que Dios nos va a poner los recursos en la mano como lo ha venido haciendo y lo va a seguir haciendo, para que llevemos adelante aquello que Él nos marcó como visión aquí, en esta zona de Argüello, en esta zona del Gran Córdoba, en la cual estamos. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 10, dice una frase, este sabio, que escribe: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y yo digo según tus recursos. Según lo que tengas en la mano para hacer, hacelo. Porque al Seol, a donde vas, ya no hay nada para hacer. Es decir, al sepulcro a donde vamos, ya no hay nada para hacer. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué cito esta palabra? Porque si tengo mucho dinero en mi mano y no hago todo lo que puedo hacer con ese dinero en mi mano, no asisto a todos los que tienen necesidad con ese dinero en mi mano, si no doy de comer a los necesitados, si no visto a los desnudos, si no le doy el remedio a los enfermos, si no le doy la palabra de salvación al que la necesita, con el dinero que Dios pone en mi mano, con los recursos que Dios pone en mi mano, con todo lo que me viene a la mano para hacer, si no lo hago, cuando me muera ya no va a servir de nada. ¿Me está entendiendo usted? ¿Cuál es el verdadero amor de Dios? ¿Cuál es la verdadera amor y fe? Una cuestión que se une en una sola cosa, que es Dios. ¿Cuál es la verdadera fe? Claro que es difícil. Claro que no son tiempos normales, que va a ser más difícil que antes. Que hoy alcanzar con una palabra y con un plato de comida no es igual de fácil que lo que veníamos haciendo hasta hoy. Pero una vez que hemos entendido el tiempo, una vez que hemos comprendido y Dios ha puesto los recursos, debemos ejecutar aquello que nuestra fuerza nos permite hacer, nuestras capacidades nos permiten hacer. Aquellos que me están escuchando y quieran ser parte de esto, y esto es algo que yo habitualmente no hago porque entiendo que Dios me puso para direccionar a unos, no a todos. No es mi intención que este canal altere el rumbo de iglesia que tiene cada hijo e hija de Dios que puede estar viendo esto. Si usted pertenece a una iglesia donde tiene un pastor con una visión definida y Dios lo ha puesto allí, siga allí. Pero si hay alguien que me está escuchando y quiere ser parte de esto, puede hacerlo. Luego podrá copiar el teléfono que sale debajo de la pantalla y me envía un WhatsApp o un llamado y nos ponemos de acuerdo. Aquel que quiera hacer una ofrenda de dinero, una ofrenda de alimentos no perecederos, aquí vamos a estar abriendo el comedor y llevando asistencia a aquellos que lo necesitan en este tiempo. Iglesia, amemos de verdad. Dios le bendiga.